Todo comenzó hace unas semanas cuando empecé a tener sueños que me dejaban una sensación extraña, como si lo que veía no fuera simplemente producto de mi imaginación. Al principio eran solo fragmentos, imágenes confusas de un lugar antiguo, un templo que parecía sacado de las leyendas que mi abuelo solía contarme cuando era niño. El templo estaba rodeado de montañas, con un río cristalino que lo bordeaba, y aunque nunca había estado en un lugar así, sentía que de alguna manera lo conocía. Cada vez que despertaba, el sueño se desvanecía lentamente, pero el sentimiento de familiaridad persistía. Poco a poco, empecé a notar que estos sueños se hacían más claros, más detallados, como si estuviera siendo llamado por algo más grande, algo que no podía ignorar. Una noche, mientras caminaba por los pasillos del templo en mi sueño, una figura apareció ante mí. Era un hombre mayor, de rostro sereno, con ojos que transmitían una sabiduría profunda. Me miró fijamente, y sin necesidad de palabras, comprendí que él era el guardián de ese lugar. Su presencia era imponente, pero no intimidante. Me llevó a una sala del templo que no había visto antes. Allí, en el centro, había un pedestal con un objeto cubierto por un velo dorado. El guardián me indicó que me acercara y, al levantar el velo, descubrí una antigua reliquia, un amuleto que irradiaba una luz suave y cálida. Sentí una conexión inmediata con ese objeto, como si estuviera destinado a encontrarlo. El guardián finalmente habló y me dijo que aquel amuleto era la clave para descubrir un secreto que había sido guardado por generaciones. Pero para desbloquearlo, debía estar dispuesto a enfrentar mi propio pasado, mis miedos y las decisiones que había evitado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de urgencia. Sabía que lo que había experimentado no era un simple sueño, sino una revelación. Decidí investigar más sobre ese templo y me sorprendió descubrir que efectivamente existía una leyenda en mi pueblo, una historia que hablaba de un lugar sagrado donde las personas se encontraban con su destino. Pero lo más impactante fue descubrir que mi familia, particularmente mi abuelo, había estado relacionado de alguna manera con esa leyenda. Mi madre me contó que cuando él era joven, había desaparecido por unos días y, al regresar, nunca quiso hablar de lo que había sucedido. Decidí que era hora de seguir las pistas que el guardián me había mostrado y encontrar ese templo en la vida real. Sabía que este viaje no solo me llevaría a descubrir un lugar antiguo, sino que me confrontaría con verdades que había evitado enfrentar. Tomé un vuelo hacia el sur de España, hacia la región de Granada, donde las montañas de Sierra Nevada se alzan majestuosas. Mientras avanzaba por los caminos, sentía que algo me guiaba, una fuerza invisible que me impulsaba a continuar. Después de varios días de búsqueda, finalmente llegué a un pequeño pueblo rodeado de montañas. Los lugareños hablaban en susurros sobre una cueva en lo alto de las colinas, un lugar que muchos evitaban por miedo a lo desconocido. Sentí que había llegado al lugar correcto. Subí hasta la entrada de la cueva y, para mi sorpresa, lo que vi en su interior era exactamente lo mismo que había visto en mis sueños. El templo no era solo una leyenda, era real y estaba allí, esperándome. Dentro de la cueva, el aire era denso y frío, pero sentí una calma inexplicable. Al avanzar, encontré la sala con el pedestal y el amuleto tal como lo había visto en mis sueños. Pero esta vez, el guardián no estaba allí. Sabía que estaba solo y que la decisión era completamente mía. Al tomar el amuleto en mis manos, una serie de imágenes inundaron mi mente. Vi a mi abuelo, joven, de pie frente al mismo guardián. Comprendí que él también había tenido que tomar una decisión similar, pero no fue capaz de continuar. En ese momento, entendí que el legado que me había sido transmitido no era solo un secreto familiar, sino una oportunidad de redención, no solo para mí, sino para mi linaje. El guardián apareció en mi mente una vez más, sus palabras resonaron con claridad. Si estaba dispuesto a resolver este dilema, no solo cambiaría el curso de mi vida, sino que liberaría a mi familia de una carga que habíamos llevado durante generaciones. Decidí que no podía huir más. Con el amuleto en mis manos, sentí una liberación profunda, como si las cadenas invisibles que me ataban al pasado finalmente se rompieran. Sabía que mi vida no sería la misma, pero estaba en paz con eso. Mientras salía del templo, una luz cálida me envolvió, como si el propio espíritu del guardián me estuviera acompañando en mi camino de regreso. El aire era diferente, más ligero, y sentía que algo profundo había cambiado dentro de mí. No solo había resuelto el misterio del templo, sino que también había encontrado una paz que no sabía que necesitaba. Al llegar al pueblo,
Me detuve un momento para mirar hacia las montañas, sabiendo que nunca volvería a ser la misma persona que había comenzado ese viaje. El pasado, el presente y el futuro ahora estaban conectados de una manera que solo yo podía entender, y con ese entendimiento, volví a casa, listo para enfrentar mi vida con una nueva perspectiva y un renovado sentido de propósito.